Hola nuevamente, bienvenido a mi canal. Recientemente hemos visto algunos artículos científicos que comienzan a manifestar el valor de la oración para el ser humano. Te invito a que me acompañes en este video a introducir un estudio sobre la oración desde un enfoque muy bíblico y muy particular. Esperamos que lo disfrutes. Cuando ora mi cuerpo, va a ser el primer video. Cuando ora mi alma, será el segundo video. Y cuando ora mi espíritu, será el tercer video de este estudio. Es una miniserie de 3 videos que estaremos compartiendo en este canal durante los próximos días. Vamos a comenzar ahora con una introducción. Pero antes, te invito a que te suscribas al canal cliqueando el logo del canal que se encuentra en la parte inferior derecha como una marca de agua. Así disfrutarás de esta miniserie y de otros muchos videos en el propio canal. La oración es la clave de todo el éxito de una vida para Dios aquí en la tierra. La razón fundamental por la que oramos es para tener comunión íntima con Dios. Con la oración conocemos a Dios, conocemos sus caminos, sus planes, conocemos mucho de sus por qué y sus cuándo. Orar es conocer los secretos profundos de Dios. En Jeremías 23:18 se nos dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Por otra parte, en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entienda estas realidades de la vida espiritual. En el jardín del Edén, la comunión íntima con Dios se perdió. Si nuestra oración es superficial, nuestra vida espiritual también lo será. Si tu relación con Dios es un valor, entonces la oración tiene un lugar preeminente en tu vida. Vivir sin orar es continuar viviendo sin comunión. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Observe el gran ejemplo de la vida de oración del Señor Jesucristo. Nuestro Señor oraba en las noches, según Lucas 6:12. Nuestro Señor oraba en las mañanas, según Marcos, capítulo 1, verso 35. Nuestro Señor oraba en las tardes, según Mateo, capítulo 14, verso 23. Nuestro Señor se apartaba a lugares desérticos y oraba, según Lucas 5:16. Este último aspecto de la oración nos introduce una idea muy poderosa sobre la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, quien sin importar el clima desértico y lo incómodo que puede ser, sobre todo cuando lo comparamos con nuestra vida cómoda, actual, sobrevenida del avance tecnológico, sin embargo, Jesucristo tenía una vida de oración muy comprometida. Él se constituye en nuestro ejemplo a seguir. Vamos a abordar el tema de la oración usando un simbolismo hermoso que el Señor nos regaló en la Escritura y del cual nos da muchos detalles. Y no es otra cosa sino el primer templo al Dios del cielo que se construyó aquí en la tierra, el tabernáculo de Moisés, descrito en el libro del Éxodo a partir del capítulo número 25. El tabernáculo de Moisés era una carpa desarmable y ligera que Israel usó en el desierto como centro de la adoración. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 9, desde el versículo 1 al 9, que todo lo dispuesto en los espacios físicos y en los ritos propios del tabernáculo, escuche esto, son símbolos para el tiempo presente. Eso lo conseguirás en el versículo número 9. El tabernáculo estaba dispuesto en 3 espacios principalmente. El primero, el altar del sacrificio. El segundo, el lugar santo. Y el tercero, el lugar santísimo. En estos 3 lugares aprendemos cosas interesantes sobre los 3 ámbitos de la oración. El tabernáculo de Moisés era una carpa desarmable y ligera que Israel usó en el desierto como centro de adoración a Dios. Hay varias cosas que debemos resaltar. Número 1, el tabernáculo estaba ubicado en el centro del campamento. O sea, las carpas en las cuales vivía la gente estaban organizadas en todo el derredor. Creo que Dios ya estaba transmitiendo varias ideas al pueblo sobre esa disposición.
Dios, número uno, es el centro de la vida de su pueblo. La adoración era en las casas, por supuesto, pero había que ir a adorar y ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Había que buscar a Dios intencionalmente. El tabernáculo estaba rodeado de una valla alrededor que impedía desde afuera ver lo que sucedía dentro. Definitivamente esto nos hablaba de intimidad. Aquí se encuentra el altar, el lavacro y luego el atrio interior. Ahora observamos el lugar santo. Cada uno de estos elementos tiene un significado simbólico muy poderoso para la oración. La menorá, el altar del incienso y la mesa de la proposición de los panes. También llamado la menorá, el candelabro de oro. La mesa y el altar del incienso, símbolo de una oración. Había un lugar más, que era el lugar santísimo, separado por el velo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, también llamada el arca del pacto. Aquí descendía la presencia de Dios entre este par de querubines. Aquí entraba el sacerdote una vez al año para hablar con Dios. Dentro del arca habían 3 elementos más. La vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, y una vasija con una muestra de maná, el pan que descendió del cielo. Entonces, al llegar a la puerta del tabernáculo, debías llevar una ofrenda, un cordero. En la puerta te quedabas, no podías pasar, pero tenías que hacer algo antes de poder entregar el cordero como una ofrenda por tus pecados. Y era colocar las 2 manos sobre el cordero y hacer una oración que decía algo como esto: que mi pecado sea sobre ti. Y luego entregabas el cordero al sacerdote para que fuera un sacrificio en tu lugar. El cordero tomaba el lugar del hombre. Aquí está Dios 1500 años antes de Cristo, anunciándonos simbólicamente que la humanidad iba a necesitar un mediador. Por medio del cordero tengo acceso, tengo perdón de mis pecados, tengo acceso a la amistad con Dios. Dios ya estaba anunciando que no quería la muerte del hombre, que lo que quería era la redención, reconciliar a la humanidad con Él mismo. Por eso Él se proveyó de cordero. La misma expresión profética que en fe Abraham usó cuando fue a sacrificar a Isaac. Usted que me está viendo, quiero decirle que Dios le ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es por esto que toda nuestra oración debe ser realizada en el nombre de Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Sin Jesucristo no hay un verdadero acceso a Dios. La oración es una disciplina espiritual, pero es tan solo un medio. No es orar por orar. El fin de la oración no es orar. El fin de la oración es tener comunión con Dios, tener amistad, usar de tiempo para estar con Dios como en cualquier amistad que valga la pena. Es lo mejor, disfrutar de su presencia. Por eso ahora iniciamos un camino hacia adentro del tabernáculo.
Ahora, te recuerdo que todas estas cosas que hemos dicho solo nos ubican en la puerta del tabernáculo y aún no hemos entrado. Prepárese para entrar. Prepárese para orar en el nombre de Jesús. Prepárese para orar con el cuerpo. Prepárese para orar con el alma. Prepárese para orar con el espíritu. Te invito a suscribirte al canal pinchando en el logo del mismo en marca de agua que se encuentra en la parte inferior derecha de tu pantalla. Esta semana estaremos compartiendo una serie de 3 videos. Cuando oras con el cuerpo, cuando oras con el alma y cuando oras con el espíritu. Cuando usted ora, ocurren cosas simultáneamente en estos 3 ámbitos de tu propio ser. Pero ahora lo veremos una a una para poder estudiar a cada una mejor. Nos vemos en cada uno de los 3 videos.